Marcos nos habla de algunos enfrentamientos directos que tuvo Jesús con los escribas y fariseos. En el capítulo 3, versículos 1 al 6, nos habla de ese acecho que tenían los escribas y fariseos para ver si Jesús sanaría el día de reposo. Antes, estos escribas y fariseos señalaban a Jesús y sus discípulos por arrancar espigas en el día de reposo mientras iban de camino. Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Estos encuentros dejan en evidencia la hipocresía que tenían estos hombres y este grupo de personas. Por lo tanto, lo que Jesús habla a ellos de manera muy directa es que la enseñanza y predicación del Evangelio que él estaba dando y enseñando no iba a congeniar para nada con las enseñanzas, tradiciones y ritos que ellos estaban imponiendo a las personas, porque eran para autojustificarse de una manera externa. En cambio, el mensaje que Jesús estaba dando llamaba a la persona a arrepentirse internamente y de verdad. La sección que empieza a partir del versículo 7 del capítulo 3 hasta el capítulo 6, versículo 6, es donde Jesús va a empezar a defender su identidad. Y los primeros que empiezan a reconocer la identidad de Jesús son las multitudes. Marcos capítulo 3, versículo 7 en adelante, nos dice que las multitudes acudían a él. Y ahora su fama no se limitaba solo a Galilea, sino que las multitudes venían de todas direcciones. Del norte, Tiro y Sidón; del sur, Judea, Jerusalén e Idumea; y del oriente, las personas que venían del otro lado del Jordán. Y esto hace alusión que no solamente personas judías eran los que acudían a él, sino también gentiles que venían de esas direcciones. Fue tanto la aglomeración de personas que buscaban tener algún contacto con Jesús, que tuvo que pedir ayuda a sus discípulos para que tuvieran una barca, y ellos de alguna manera pudieron ayudar en el desarrollo del ministerio de Jesús en ese momento que narra Marcos. El segundo grupo que va a reconocer la identidad de Jesús son los demonios, o ya lo habían empezado a reconocer. Marcos capítulo 3, versículos 11 al 12, dice que los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Este hecho que narra Marcos es impactante, porque personas con espíritus inmundos venían y se postraban delante de él, reconociendo y diciendo, hablando: Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios estaban reconociendo el señorío de Jesús sobre sus vidas. La naturaleza divina del poder de Dios en la vida de Jesús estaba siendo reconocida por los demonios. Sin embargo, así como lo vimos en pasajes anteriores, Jesús no iba a permitir que los demonios o el enemigo se atribuyera el hecho de confesar la verdad o de decir la verdad. Únicamente Jesús iba a ser el único que hablaría la verdad, que predicaría la verdad con su propia autoridad. Este evento, en donde los demonios se postran delante de él, enfatiza en la naturaleza divina que Jesús tiene. Y eso nos hace recordar lo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9 al 10, donde Pablo escribe que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que ante Jesús se doble toda rodilla en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Y este hecho, así como sucedió en la época de Jesús, este hecho va a seguir sucediendo, y toda lengua, toda persona va a tener que doblar su rodilla y va a tener que confesar que Jesús es el Señor. Y el último punto que podemos ver es donde Jesús transmite su identidad a los discípulos. En este acto vamos a ver un hecho muy importante y que es de vital importancia para nosotros los cristianos hoy en día. El versículo 13 del capítulo 3, Marcos dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estando en el monte, Jesús va a demostrar un acto de soberanía divina, un acto que se atribuía únicamente a Dios. Y ahí él va a enseñar que así como Dios es soberano, él también tenía esa misma característica de Dios, siendo soberano. En ese versículo, Jesús demuestra que él es el que llama, que él es el que escoge.
y que a los que Él llama y Él escoge, van a acudir a Él, van a venir a Él, como lo dice el versículo 13. Y por lo tanto, así como únicamente Jesús llama, así como únicamente Jesús es el que escoge y las personas que Él llama y escoge van a acudir a Él, así también Jesús va a ser el único que puede establecer a sus discípulos. Versículo 14, Marcos escribe: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Jesús estableció a 12 con un orden específico. Número 1, para que estuviesen con Él, para que fueran capacitados por Él, para que sus habilidades fueran desarrolladas estando con Él. Número 2, para enviarlos a predicar, para que fueran sus emisarios, para que fueran sus representantes llevando el evangelio que Él estaba predicando. Y número 3, para que tuvieran autoridad sobre la enfermedad y sobre los demonios. De la misma manera que Jesús estaba predicando y enseñando con autoridad, de la misma manera que estaba siendo demostrada esa enseñanza y esa autoridad que Él tenía y su identidad sobre la enfermedad y sobre los demonios, de esa misma manera los discípulos iban a llevar las buenas nuevas del mensaje del evangelio del reino de Dios. Jesús transmitió su identidad propia a estos hombres para que fueran sus emisarios, para que fueran sus representantes. Y a partir del versículo 16, Marcos va a nombrar una serie de personas que tienen características diferentes, formas de pensar diferentes, temperamentos diferentes. Podemos ver a un Simón, al que se le apodó como Pedro, la roca. Podemos ver a los hijos del trueno, que eran características especiales que ellos tenían como personas. Podemos hablar de un Mateo, que era recaudador de impuestos. Incluso de un Simón, el celote, que tenía un celo y que era defensor de lo que él creía. Hasta llegar a un Judas Iscariote, que era aquel que se encargaría de traicionarlo. A todos estos hombres, Jesús fue el que los llamó. A estos hombres Jesús los escogió. A ellos los preparó. A ellos los envió con autoridad. Jesús fue el encargado de estas personas, con características diferentes, con formas de pensar diferentes. Y ese mismo principio es el que nosotros tenemos que tener presente el día de hoy. Así como Jesús llamó y estableció a esas personas, así también el día de hoy Jesús es el único que llama. Jesús es el único que escoge. Y aquellas personas que Él llama y escoge van a acudir a Él. Van a dar una respuesta en pos de Él. Pero no solamente va a quedar ahí. Así como Jesús se encargó de estas personas y tuvo cuidado de sus 12, tuvo cuidado de la iglesia primitiva, tuvo cuidado de aquellos creyentes a los que estaba escribiendo Marcos, así también tiene cuidado el día de hoy, en el 2026, de la iglesia, de su iglesia. Él es el que se va a encargar de cuidar de su iglesia. Él es el que se va a encargar de llamar. Él es el que se va a encargar de escoger, de preparar, de capacitar, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo.